Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con la herramienta del formato de celdas. Para repasar un poco, el formato de celdas es una herramienta que a nosotros nos permite modificar la presentación o la apariencia de las celdas que componen alguna hoja de cálculo en Excel. ¿Ya? Ahí hemos visto algunas formas en cómo se podía mejorar la presentación de las celdas en la clase pasada, en donde trabajamos con los formatos de número, de formato de moneda, formato de contabilidad, vimos cómo se podía centrar e hicimos una breve introducción a lo que eran los métodos o los atajos de teclado. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a seguir revisando otros formatos para que esta parte les quede completamente clara. Entonces vayamos por favor a la hoja que se llama fracción. ¿Ya? A la hoja que tenemos acá que se llama fracción. Este formato es más que nada para poder llevar un número que está escrito con decimales a formato de fracción. ¿Ya? No tiene mayor ciencia. El propósito de esto es simplemente para que nosotros recordemos cómo se trabajaba con esta herramienta. Es simplemente elegir otro tipo de formato nomás y ya está. Con el formato de fracción, formato científico, no me voy a detener mucho, solamente lo voy a ver de manera muy superficial porque no son de los formatos que ustedes vayan a utilizar mayormente. Entonces, dentro de la hoja que se llama fracción, vamos a trabajar con la columna que dice 2 dígitos, con la columna que empieza acá, ¿ya? Que empieza en la celda J12, es la que dice 2 dígitos. ¿Qué tenemos acá? Dice, aplique el formato de fracción que se indica para cada una de estas 5 columnas. ¿Ven? Entonces, para la columna que dice 2 dígitos, tenemos que dejarlo en formato de fracción con 2 dígitos. Ya. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Recordemos un poco cómo se trabajaba con el formato de número. Primero, nosotros teníamos que seleccionar de antemano cuál era la zona en la que nosotros queríamos aplicar el formato. Para eso, nosotros sabemos que tenemos que tomar todos los números que componen la columna de 2 dígitos, que es la que ustedes tienen acá. Entonces, ¿cómo se selecciona algo? Primero lo voy a hacer con el ratón y después lo vamos a hacer con el teclado. Entonces, con el ratón, ustedes vienen para acá a la celda, le hacen puntería como a la mitad más o menos, y con el botón izquierdo del ratón, ustedes lo presionan y luego bajan, ¿ya? Hasta donde quieran que llegue la selección. En este caso, el ratón es una buena opción porque son pocos datos. Pero recuerden que en una hoja cualquiera, ustedes pueden seleccionar hasta 1.048.576 filas. Entonces, ustedes comprenderán de que seleccionar semejante cantidad de valores es es un proceso ridículamente largo si es que tratáramos de hacerlo con el ratón. ¿Ya? Para eso vamos a ver después cómo hacerlo con el teclado. Ustedes seleccionan todo, todo, todo. Botón derecho, le ponen acá formato de celda. ¿Eh? Botón derecho, formato de celdas. Marcan la opción. Y donde dice formato de celda, buscamos dentro del menú de categoría la zona que dice fracción. ¿Ven? Marcamos aquí fracción. Quiero que se den cuenta que a medida que uno va seleccionando una categoría distinta, el menú que ustedes ven acá en la derecha, ¿ya? El menú que ustedes tienen acá, ese menú va a ir cambiando. Fíjense, por ejemplo, le pongo moneda, ¿se dan cuenta que cambia la cosa? Está mostrando diferentes opciones, ¿ya? Y esas opciones se van adaptando en función de lo que uno vaya seleccionando. Profe, ¿Sí? es que me quedó una duda en la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia entre moneda y contabilidad? Entre esos dos En- formatos. Entre esos dos formatos. Ya, Francisco,
Dame un segundo. La diferencia entre formato de moneda y de contabilidad. La diferencia está, Francisco, en que el formato de moneda deja el signo peso, ¿ya? Lo deja pegado con el número. El símbolo de la moneda te lo deja bien pegado. ¿Te fijas? Tenemos el peso y el 35 lo tiene al lado. En cambio, el formato de contabilidad lo que hace es colocar el signo peso bien a la izquierda de la celda y después deja una suerte de espacio en blanco para colocar a continuación el número. Ah, ok. Muchas No, gracias, profe. mira, y hay otra diferencia. Por ejemplo, si yo pongo Vale. el 0 en moneda, te lo escribe así como 0 pesos. Pero si tú colocas el 0 en contabilidad, te lo va a escribir de esa manera. Te lo va a escribir con una línea. Eso es simplemente, Francisco, un asunto eh, de escritura, más que nada. Pero en todo caso, el valor de la celda va a seguir siendo 0. Si yo le hago doble clic, independiente del signo peso o de la línea que tú observas, igual vas a tener un 0. Si le hago doble clic, igual tengo un 0. O sea, para el Excel, la celda sigue valiendo 0, independiente de cómo tú la maquilles, de cómo tú la presentes. ¿Ya? Es simplemente un asunto nomás de presentación. Ya. Ok, gracias, profe. No hay problema, Francisco. Entonces, tenemos acá la columna de los 2 dígitos, botón derecho, formato de celdas. Nos vamos acá a fracción. Acá está. Quiero que se den cuenta que prácticamente cada una de las categorías coincide con el título de la hoja. ¿Ya? Por ejemplo, número, moneda, contabilidad, la vimos de un paraguaso en la hoja anterior. Aquí dice fracción. Pero ustedes dentro de la parte de la fracción, para que ustedes vayan desarrollando un poco la autonomía en Excel, fíjense que les va mostrando diferentes tipos. En este caso a mí me dice con 2 dígitos. Ah, entonces la parte del tipo tengo que buscar la que diga 2 dígitos. ¿Ven? Y es la segunda de arriba para abajo. Con 2 dígitos le damos aceptar. ¿Y qué es lo que tienen ustedes ahí, muchachos? ¿Qué significa ese 2, 12, 25, por ejemplo, que aparece ahí? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Lo ¿Dos entero. enteros? Claro, o sea, te lo está presentando como un número mixto, ¿cierto? Esa es la cosa. Pero fíjense que el 12/25, aquí dice 2,48, pero cuando tú lo representas con 2 dígitos te lo deja como 12/25, ¿ya? Bueno, eso es aproximadamente el 50%, ¿ya? Aproximadamente el 50%, un poquito menos del 50%, ¿ya? Esta representación no es exacta, es simplemente que tú estás tratando de acomodar la presentación de la celda para que se vea con el formato que yo le quiero dar. Pero si tú le haces doble clic, el Excel no tiene idea de lo que es 2 enteros, 12/25. Excel ve un 2,48 nomás. Y ese es el número que va a procesar, que va a manipular si ustedes requieren hacer algún tipo de cálculo. Se le hizo fácil esta parte, ¿no? Del formato de fracción. ¿Alguien le quedó alguna consulta? Profe, ¿no se puede sacar el entero y dejarlo solo como fracción? Ya. En ese caso tendríamos que buscar aquí otra posibilidad para que, por ejemplo, no me lo dijera como 2 enteros 12/25, sino que en el fondo me lo dejé, por ejemplo, como 52/25. Tendríamos que buscar si es que el formato de fracción así lo permite. ¿Qué es lo que decía Carlos? Ya, por ejemplo, Carlos, vamos a hacer el ejemplo este que dice cuarto. ¿Ya? Te das cuenta que es bien sencillo. Primero, cuando tú quieres representar algo en el formato de celda que sea, tú primero tienes que seleccionar a mano todos los valores que quieres cambiar. Entonces, en este caso, yo voy a pescar toda la columna del cuarto. ¿Cómo se selecciona la columna? Nos vamos al centro y bajamos. Listo. ¿Y cómo se baja? Nos vamos acá al centro, con el botón izquierdo del ratón, yo me proyecto hacia abajo. De ahí vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el teclado. Me proyecto hacia abajo. ¿Ya?
Hasta ahí, Carlos, ¿cómo andamos? Ya, entonces tenemos todo esto seleccionado. Luego decimos la vieja confiable. Botón derecho, le ponemos formato de celdas. Perfecto. Formato de celdas, me carga el menú. Oh, dice formato de celdas acá arriba. Perfecto. ¿Qué tipo, a qué categoría, en qué categoría vamos a aplicar el formato? Nos dice acá el título de la hoja, fracción. Entonces buscamos la palabra fracción. Perfecto. Y específicamente, Carlos, tú puedes ver acá que hay hartas posibilidades. ¿Ya? Ahí tenemos tantísimas posibilidades en esta zona. ¿Cuál de todas vamos a seleccionar? Acá me dice cuarto en el título. Me dice cuarto. Entonces vamos a buscar aquí donde dice como medio, aquí dice como cuartos. ¿Sí? Entonces tú marcas la opción de como cuartos, le damos a aceptar y ahí está listo. O sea, hace en el fondo que todas las fracciones tengan denominador 4. ¿Te fijas? Esa es la cosa. Es más que nada seleccionar algunos de los tipos específicos en los que se descompone el formato de fracción. El formato de notación científica nosotros no lo vamos a utilizar nunca en el curso, pero igual se queda presentado en esta hoja porque forma parte del menú. ¿Ya? De hecho, ustedes van acá al menú de formato de celda, van a encontrar que en una parte dice aquí formato científico. ¿Ya? Pero para lo que a nosotros nos interesa, para el contexto, digamos, de la carrera que ustedes están estudiando, la notación científica no les va a servir. Así que, por ese motivo, me la voy a saltar. Vayamos a la hoja del porcentaje. El formato porcentaje. Por ahora solamente estamos cambiando formato de celda, no nos estamos metiendo todavía con fórmulas, todavía no le estamos agregando un tanto por ciento de descuento, o sea, no estamos quitando un porcentaje de descuento, no le estamos agregando el IVA, no estamos haciendo ninguno de esos cálculos, solamente nosotros nos estamos preocupando de modificar la apariencia de la celda y de ir familiarizándonos un poco acerca del teclado. ¿Ya? Esa es la cosa. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí nos piden dejar que estos números, ustedes ven que los números son exactamente los mismos, ¿se dan cuenta? Si ustedes miran en cualquier fila, los números son los mismos para el lado. La diferencia va a estar en la manera en cómo esos números los vayamos a presentar. Acá dice formato de porcentaje con 0 decimales, ¿ya? DEC, digamos la abreviatura de decimal. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la primera columna. Tomamos todo esto para acá. ¿Ven? Primero, ustedes ven que lo estamos haciendo sencillito, con el ratón, no nos estamos complicando la vida. Y luego, una vez que usted selecciona todos estos valores hacia abajo, le damos un clic con el botón derecho, le ponemos formato de celda. ¿Ya? Le ponemos acá formato de celda. Bien. Dentro del formato de celda, nos dice que, Profe, ¿sí? ¿cuál era la abreviación para poner el formato de celdas? Con el teclado, dices tú, Sí, exacto. control 1. Vale, gracias. Entonces nos vamos acá a porcentaje, que es el que nos piden. Ah, ¿y con cuántos decimales nos están pidiendo hacer esto? Según el título de la columna dice 0. Entonces yo me aseguro que donde dice posiciones decimales, usted le marque un 0, que es el número que ya está establecido. Apretamos aceptar y con eso el valor de la columna ha quedado completamente modificado. ¿Cómo estamos hasta ahí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que
¿No les haya quedado claro? Perfecto. Bien, Profe, vamos. Sí, dígame. en este ejercicio la variación la dejamos normal, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con la columna que dice 2 decimales. Que sea con un decimal, que sea con 2 decimales, la verdad es que no tiene ninguna importancia. Es solamente para que nosotros vayamos soltando la mano. Vamos a desarrollar este ejercicio ahora con la ayuda del teclado. ¿Estamos bien? Entonces, si yo quiero hacer la selección con el teclado, ¿ya? Recordemos que aquí es la hoja que se llama formato de celdas. En la hoja que dice formato de celdas tenemos las instrucciones para poder hacer una selección con el teclado. Aquí tenemos eso, ¿ya? Se trabaja con las teclas Control Shift y después con la flecha para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, vamos haciendo la selección. Donde dice porcentaje con 2 decimales, nosotros tenemos que dejar marcada la primera celda. ¿Ya? Ustedes se pueden ir moviendo con las flechas de dirección para que el rectángulo quede apuntando al primer valor de la columna a la que ustedes le quieran aplicar el formato. Ya. Para poder seleccionar, como decía la instrucción de la hoja formato de celdas, ustedes lo que tienen que hacer es apretar las teclas Control Shift primero. Ojo que en algunos computadores la tecla Control Shift se llama Mayús. ¿Ya? Hay algunos computadores en vez de aparecer una flecha gorda así que mira para arriba, dice Mayús, ¿ya? Que no hay que confundir con la tecla bloque mayúscula, ¿ya? Son cosas distintas. Aquí dice específicamente Mayús o bien Shift. Presionan Control Shift y después yo tengo que ver con cuál de las teclas de dirección me tengo que mover. Si yo estoy en esta celda, en la que dice ahí menos 0,11, ¿hacia dónde yo tengo que apuntar? ¿Hacia arriba, Hacia abajo. abajo? Hacia abajo. Muy bien. Entonces, vamos marcando todo hacia abajo. Cuando terminamos de marcar, soltamos las otras teclas. ¿Alguien tuvo algún problema para hacer esta maniobra, no? Se los pregunto porque eso es como de las primeras cosas que cuestan cuando uno está recién aprendiendo a trabajar con Excel. ¿Alguien tuvo algún problema para hacer la selección con el teclado? Ya. Entonces, una vez que tenemos todo eso seleccionado, nosotros vamos a ir al formato de celdas. Ah, ¿y cómo uno va al formato de celdas? Bueno, tenemos que recordar que el atajo de teclado es Control 1. Ustedes presionan la tecla Control y el número 1 al mismo tiempo. Y ahí estamos en el formato de celda. Catalina, ¿qué problema tuviste? Si pudieras activar el micrófono sería mejor para poder ayudarte. No, profe, es que con el control 1 no llego a la cosa. Ya, pero Ya de la tú tienes todo seleccionado, ¿no? Sí, ¿Tú tienes Windows o tienes un Mac? Windows. Ya. Aprietas la tecla Control. Ya. El Control generalmente, Catalina, es la tecla que está como bien abajo. Está como en la No, sí, misma. sí, pero es que cuando pongo control 1 se me sale la cosa de arriba, el panel de inicio. No Ah, me es sale que ya. Donde dice archivo, insertar, toda esa parte se te esconde. Lo que pasa es que Sí. seguramente apretaste F1 en lugar del 1. Ah, sí. Ya, ahora sí, profe. Mira, aprieta Control 1. Sí, ahora sí, ahora sí. Eso sí. Pasaste ya el F1, que Control F1 lo que hace es Esto, mostrar o ocultar la cinta de opciones que tienes en la parte de arriba, que fue lo que te pasó, ¿cierto? sí. Ya, gracias, profe. Listo, Catalina, no hay problema.
¿Ven, chicos? Así es como nosotros nos vamos ayudando. Ojo, que si alguien, por ejemplo, tuviera algún problema así como bien feo en Excel, igual puede compartir después su pantalla para que le podamos ayudar acá entre todos. ¿Ya? Miren, aquí en el formato de Excel, apretamos control 1 y yo quiero acceder a la parte de porcentaje. Les voy a enseñar acá un truco, ya, un atajo de teclado que les va a servir, pero muchísimo para hartos, para hartos, para hartos programas que ustedes utilizan. El atajo es usar la tecla Alt y luego la letra, obviamente es una letra que está subrayada. Me explico. Yo estoy acá parado en esta hoja, ¿cierto? Acá dice número, categoría. Yo quiero ir al menú de la categoría, ¿cierto? Para que yo pueda seleccionar el formato porcentaje. Quiero que se den cuenta de una cosa. Fíjense bien en la palabra categoría, que yo les voy a destacar acá arriba. Ahí. En la palabra categoría. ¿Cuál es la letra que ustedes tienen subrayada ahí? La palabra categoría, que se las dejé ahí subrayada C. en rojo. Es La letra C. la letra C, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Ustedes presionan la tecla Alt, que es la que está inmediatamente a la izquierda, que generalmente está a la izquierda de la barra espaciadora, y sin soltar la tecla Alt, ustedes marquen la letra que está subrayada, lo que yo les escribí en color azul. Ah, en este caso es categoría, es la C, ¿cierto? Entonces ustedes hacen Alt, la letra C, y si ahora ustedes van bajando, van a poder acceder a las diferentes opciones que les presenta el menú de la categoría. ¿Lo ven? Ya, muchachos. Ahora bien, yo quiero ir al formato de porcentaje. Entonces, con la flecha voy bajando hasta porcentaje, o bien ustedes pueden empezar a escribir la palabra porcentaje y el Excel automáticamente los va a llevar para allá. ¿Ya? Ahora observen lo siguiente. Esto lo estoy tratando de hacer como lo más lento posible para que todo el mundo aquí me pueda seguir. Pero en todo caso, recuerden que todo esto va a estar disponible en video y lo van a poder revisar las veces que ustedes quieran. Ahora, nosotros estamos haciendo la columna, que era para dejar esto en formato porcentaje con 2 decimales, si no me equivoco. Fíjense en una cosa, por favor, donde dice posiciones decimales. ¿Cuál es el número que ustedes tienen establecido en su computador? A mí me aparece un 0, pero no sé si ustedes tienen un número distinto. ¿Profe? ¿Sí? Profe, es que en un momento creo que había dicho que podíamos presionar Alt y escribir la palabra que estamos buscando dentro de las categorías, ¿o me equivoco? No, sin la tecla alta. Simplemente cuando tú ya estás dentro, Ian, del menú de las categorías, empieza a escribir solamente cómo empieza el nombre de la categoría que tú quieres referenciar y automáticamente ese rectángulo con fondo azul te va a llevar hasta esa palabra. El uso de la tecla Alt es solamente para que uno pueda acceder al menú que tiene alguna letra subrayada, que de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Bien, Gracias, profe. acá tenemos esto, posiciones decimales. Donde dice posiciones decimales, ¿cuál es la letra que está subrayada? La P. Es la letra P, ¿cierto? Ustedes ven aquí que la letra P es la que está subrayada. Ah, entonces, ¿cuál era el atajo de teclado? ¿Se acuerdan? Teníamos que hacer, apretar la letra Alt, o sea, la tecla Alt, y luego la letra que estuviera subrayada. Se hacen Alt, y en este caso es la P, ¿cierto? La P de poto. Entonces, hacemos. Al título que ustedes tienen acá, chicos, selecciónenlo por completo. Háganle doble clic y luego seleccionan todo. Lo seleccionan así como quien copia, como quien selecciona algo en Word, en el bloc de notas, del correo.
Y creo que les quiero enseñar una cosa, que en Excel hay que tener mucho cuidado cuando uno copia y pega. ¿Ya? No es lo mismo copiar una celda que copiar el contenido de una celda. Si ustedes copian una celda y la pegan en otro lado, al pegarla se va a ir el formato, se van a ir las fórmulas, se va a ir todo. ¿Ya? Y eso en muchas ocasiones puede generar problemas. ¿Ya? Puede generar problemas. Entonces, vamos a seleccionar aquí todo, botón derecho y le vamos a dar copiar. Ahí. Le ponemos acá copiar. O bien pueden hacer control C o comando C si están en el Mac. Pero una vez que ustedes copian, tienen que apretar Enter o bien la tecla escape. ¿Ya? Esto yo se los voy a anotar acá. Presionan Enter o pueden presionar la tecla escape. ¿Ya? Una vez que ustedes terminan de copiar. Luego que ustedes han copiado, aprietan Enter, se dan cuenta que ya salimos de la celda. Ahora hacemos lo de siempre. Seleccionamos todo para abajo, control 1 para el formato de celda, personalizado, y en el tipo. ¿Qué creen ustedes que voy a hacer ahora en el tipo? Copiar el formato, profe. Vamos a pegarlo. Esa parte es súper importante. El formato lo vamos a pegar. Exactamente. ¿Y eso para qué? Simplemente porque me dio una flojera monumental tener que escribirlo. Pero al mismo tiempo, es para que ustedes aprendan a que vean que en Excel es medio jodido con el tema este del copiar y pegar. ¿Ya? Ahora, analicemos una cosa. El DDD te muestra el nombre completo del día. Por eso aparece sábado. El DD, ¿qué es lo que me muestra? El número del día. Fíjense que aquí la palabra D está entre comillas dobles. Todo lo que ustedes escriben entre comillas dobles en el formato personalizado se va a escribir tal cual. O sea, por ejemplo, si en vez de poner D, aquí yo escribo cualquier cabeza de pescado, se dan cuenta que el Excel la va a escribir ahí en la muestra, ¿no? Aquí. Fíjense por favor cómo va cambiando la muestra. Si aquí yo voy cambiando, si aquí yo voy borrando, se dan cuenta, todo lo que yo escriba entre comillas dobles va a aparecer textual. Pero eso no quiere decir que la fecha deje de ser fecha, ¿ya? Sino que simplemente es un número que le estamos metiendo adorno entre medio. Y eso es súper importante, chicos, a la hora de expresar unidades de medida. ¿Ya? D. Ahora aparecen las 4M sin las comillas dobles. Las comillas dobles afectan solamente a la palabra D. Tenemos aquí 4M's. Esas 4M se refieren al nombre completo del día de la semana. La palabra D nuevamente aparece entre comillas. ¿Y qué creen ustedes que hacen las Y de ahí? Es el año. El año. Y uno dice, ¿y el año por qué? El año, profe, con la Y. Si D Año en era inglés. era el año en inglés. Muy bien, buena observación. Lo que pasa es que la D tiene que ver con el día, pero pero los gringos no hicieron la letra D pensando que, qué sé yo, estos sudacas usan la letra D para el día y M para el mes. A los gringos no les importa eso. Ellos dicen D porque es day, M, month y la Y, year. Y listo. Y que la palabra día en español empieza igual que day es mera coincidencia. Pero a ellos no les importa eso. Así que esa es la razón, pues chicos. Le colocamos aceptar y tenemos esto. Ahora, en estos 5 minutos les voy a enseñar una cosa bien chora. A alguien le quedaron aquí unos signos gatos, ¿no? A mí por lo menos se me ven 2 signos gatos acá. Después del jueves 10 de junio de 1976. ¿A alguien le quedó otro signo gato?
A mí me pasó. ¿Sí? Ya. Perfecto. igual. Pero si eso les pasa, no se preocupen, ¿ya? Ya en la clase, en la recuperación del jueves, vamos a ver con calma cómo poder arreglar este problema. Pero aquí, entre la T y la U, fíjense que todo esto, o sea, es fácil ver de que todo esto pertenece en cierta forma a la columna T, ¿verdad? Te vienen para acá, tiran el ratón para arriba y dicen, ah, esto me pegó, pero justo con la letra T. Entonces, si esto forma parte de la letra T, ustedes tienen que mirar hacia la letra siguiente, hacia la letra U. Yo digo ahora, entre la T y la U, fíjense por favor en una cosa. Cuando yo tengo el cursor en la letra T, si yo estoy aquí, se dan cuenta que tiene una forma de flecha, ¿no? De color negro que apunta hacia abajo. Pero ¿qué pasa cuando yo voy justo a la frontera entre la T y la U? ¿Se dan cuenta que la flecha que va para abajo cambió? Y se ve como una flecha que apunta para izquierda y derecha y tiene una línea en el centro. Cuando el cursor tiene esa forma, ustedes lo que hacen es simplemente doble clic. Y con eso se les arregló el problema. ¿Bien? Esa es toda la cosa. Ahora, yo les quiero dejar una pequeña tarea de que, así como ustedes lo hicieron con los formatos de fecha, que ustedes tratan de hacer esto, que ustedes tratan de hacer estas dos columnas. ¿Ya? Esta columna que dice fecha más horas, que aparece acá abajo en la guía, y la columna de la fecha. O bien que tratan de hacer todo esto que quieras. Igual es bien fácil. ¿Cómo estaríamos para hacer esto de aquí al jueves? Lo pueden hacer solos. Si tienen alguna consulta me pueden escribir a mi correo. No hay ningún problema. Que traten de hacer esta parte. Ahora ya se nos está terminando el tiempo y debo comentarles que alcancé a revisar algunos de los correos que enviaron con respecto a lo de la ayudantía y bueno, va a tener que quedar para el miércoles a las 8:30, ¿ya? No se va a poder cambiar el día jueves porque ya hay por lo menos creo que 2 o 3 personas que se manifestaron en contra de esa opción, ¿ya? Y tienen todo el derecho de hacerlo. Así que no hay problema con eso, la ayudantía va a tener que ser para el día miércoles. Mañana no hay ayudantía, ¿ya? Eso es súper importante. Mañana no hay ayudantía. Y un compañero suyo me había preguntado si es que la clase no podíamos intercambiarla. Tengo otro compromiso el miércoles de la mañana. Si no, con mucho gusto habríamos tenido la clase a las 8:30. ¿Ya? Así que eso, muchachos, yo les voy a mandar en la tarde un recordatorio con esto para que no haya ningún tipo de enredo, ¿ya? Con la fecha y toda la cosa. Así que resumiendo, no, ya no va a ser necesario, Aaron, que lo contestes porque como ya por lo menos tenemos 2 personas que no están de acuerdo, no es necesario responder, ¿ya? De todas maneras, les agradezco a todas las personas, a todos los que enviaron sus comentarios. Así que resumiendo, mañana no hay ayudantía. El horario de la ayudantía no se va a poder cambiar. El día jueves vamos a hacer la recuperación a las 10 de la mañana de la clase que no se pudo hacer ayer debido a la actividad que tenía. ¿Ya? Esta semana no hay control, la otra semana tampoco hay control. Recuerden que los controles se hacen en las ayudantías y ustedes ni siquiera han tenido una. Entonces, no, ¿con qué cara les voy a hacer un control? Y aparte que todavía no tenemos tanta materia como para hacer uno. ¿Ya? Así que eso, chicos. Si alguien tiene alguna consulta. Profe, en Diga. la tarea se hacía solo la columna que dice fecha y hora, o se hacía también la que dice fecha más hora. Yo que tú, Matías, haría todo el rango nomás, exceptando la del destino. Y total, haciendo uno, los otros estaban ahí saliendo solos. Más que nada para que sueltes la mano. Es que no hay como una opción para hacer fecha más hora juntos.
Como que. Mira, ya. Es que aquí tenemos aquí, en la columna fecha más hora, ese es el formato que tienes que aplicar. Ah, ya. ¿Cachai? Ya, Entonces así entiendo. lo va a ir haciendo para cada uno de ellos. Ya, comprendo. Así que tranquilo nomás con eso. Eso sería, chicos. Si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por la asistencia y por vuestra participación, ¿ya? Tanto a nivel de micrófono como de chat, ¿ya? Por todos los lados vale igual. Así que eso, que tengan un feliz día, cuídense y nos veremos el día jueves a las 10, ¿ya? Para la recuperación. Que estén súper bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Que les vaya Chao, muy profe. bien. Chao, profe. Nos vemos, muchachos. Profe. Nos vemos, Karen. Que estén muy bien. Cuídense, profe. La lista, por la lista ya no me voy a preocupar porque resulta que en el Canvas queda un reporte de todas las personas que asistieron. Entonces así nos evitamos, con eso nos evitamos cualquier problema. Ya chicos, que les vaya bonito. Chao, chao.